Hola, muy buena tarde a todos y a todas. Qué gusto tenerlos por acá en nuestra cita semanal. Hoy tratamos un tema que prácticamente está en el día a día, está hoy muy a contacto con nosotros, que es el retrato y el autorretrato. Charlaremos un poco sobre este tema que es tan extenso porque recordemos que ha evolucionado el retrato y el autorretrato en la fotografía. Pero hablaremos un poco sobre ello y que esto nos sirva como recurso nuevamente para poder transmitir un mensaje, transmitir ser asertivos a la hora de transmitir a través de la fotografía. Así que nada, bienvenidos y bienvenidas. Hablemos primero sobre los retratos que nosotros conocemos cotidianamente. Los que nosotros conocemos cotidianamente son los familiares, los personales, los documentales. Se puede decir que nosotros documentamos nuestra vida, ¿verdad? El retrato viene a ser como una huella que queremos dejar en la vida, nuestra firma. Así que el retrato trata de transmitir lo que nosotros queremos ser, lo que nosotros somos, lo que nosotros soñamos ser, ¿no es cierto? En cuanto a retratos. En cuanto a retratos que queremos retratar a otra persona o autorretrato, ¿ok? Un retrato tiene una característica muy particular. Y es que necesitamos documentar el retratado, es decir, saber quién es, saber su nombre. Es ahí que, bueno, hay una polémica por una fotografía que de hecho voy a compartir aquí la pantalla para comenzar como a charlar sobre los retratos icónicos. Y bueno, vamos abordando poco a poco. No tengo una línea de tiempo sobre cómo voy a charlar porque me gusta charlar del retrato como ha venido evolucionando. Pero veremos varios casos de retrato en la fotografía. Bueno, vemos este caso de la fotografía icónica, del retrato icónico de la chica de los ojos claros, ¿verdad? De Steve McCurry. Y vemos que esta fotografía es súper icónica dentro de los retratos fotográficos icónicos, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a indagar un poco sobre esta fotografía cuando fue capturada, no sabía él el nombre de la chica. Así que en ese momento no era un retrato, era un fotodocumental o un fotoreportaje, ¿ok? Así que mientras no sepamos quién es la persona, mientras no nos dé la autoridad para tomarle la fotografía, mientras no tengamos un contacto con el retratado, no es un retrato, sería una fotografía documental. Esa fotografía más adelante él hizo una historia de tras la búsqueda de esta chica, la encontró, bueno, y ya se supo quién era, y ahí se convirtió en retrato. Pero mientras no se sabía su nombre, era una foto documental, fotografía documental o fotoreportaje. Así que tiene una característica particular. Si nosotros sabemos el nombre, conocemos la particularidad del retratado, será mucho mejor. En estos casos, el retratado o el retrato que vamos a ejecutar, por lo general, si estamos muy cerca de la persona, con nuestro celular o con una cámara, siempre se va a sentir como un poco intimidada. Es por ello que algunos retratistas de fotografía, en fotografía de retrato, utilizan un zoom, por lo que nosotros decimos un 85 milímetros o un 50 milímetros, para alejarse un poco y tener la proporción más o menos como el ojo humano ve. Al momento que uno se aleja de la persona, le da una cierta distancia y una cierta prudencia en la intimidad de la persona a retratar. Entre menos cerca estemos, va a ser más libre y más tranquila. Entre más cerca estemos con nuestra cámara, se va a sentir más incómodo. Esas fotografías gran angulares de retratos son más complejas. Y bueno, el retrato, básicamente, eso tiene como particular, ¿no? Pero hay otra cosa también particular y muy interesante de la fotografía de retrato dentro de las historias de la fotografía de retrato. En un principio se comenzó a retratar lo que eran pues, los muertos. En realidad no se fotografiaba a los vivos, se fotografiaba a los muertos. Creo que por aquí tengo algunas fotografías, alguna selección de una página. Exacto. Aquí están fotografías antiguas de los muertos. Extrañamente se tenía esta afición por la fotografía de retrato de los muertos más que de los vivos. Es decir, se fotografiaba más a un ser fallecido que a un ser vivo.
Era para, creo, también por trascendencia de este ser que ha fallecido, ¿no? Y bueno, vemos aquí una fotografía muy particular que dice fotografía post-mortem, que la marcha la macabra costumbre de retratar los muertos como si siguieran vivos. Es interesante en ese tiempo cómo, bueno, maquillaban, arreglaban a los fallecidos para que quedaran como si estuvieran vivos para la fotografía. Y vemos fotografías que en este momento para nosotros podrían ser macabras, podrían ser unas fotografías totalmente tenebrosas, ¿no? Pero en ese tiempo era muy de cultura fotografiarse con el fallecido, era muy de cultura, muy de costumbre tener la fotografía del fallecido. Hoy en día no, hoy en día esta fotografía de fallecidos ya muy poco o casi nada, diríamos que nada se practica. De hecho, la fotografía de post-mortem es ya que se diría que entraría hasta lo bizarro, ¿no es cierto? A una fotografía que es prohibida, está censurada dentro de las redes sociales. No, es muy delicado tratar con un cadáver y bueno, tal vez si el fallecido lo permite como una obra de arte, podría permitirse. Pero bueno, ha ido evolucionando. Como vemos, hoy después la fotografía fue también utilizada para retratar, claro que sí, a los militares o a los políticos. Vamos a ver unas fotografías aquí clásicas de políticos, un retrato clásico de político para ver cómo era como una composición. Vamos analizando composiciones, ¿no? La fotografía de retrato familiar, planos completos, planos figuras, planos conjuntos, ¿verdad? Y con colores pues, sepia, colores blanco y negro, con todo lo que venía implicado a la película de retrato de esa época. Vemos que los retratos de políticos que son muy utilizados porque retratamos a un personaje icónico, es decir, los retratistas fotográficos siempre están retratando a personajes icónicos y dentro de ello pues, están los políticos y vemos que dentro de los políticos siempre están los planos medios, los planos y el manejo de postura de manos. Es decir, que siempre vamos a querer proyectar algo, lo que decíamos al principio, lo que somos o lo que queremos ser o lo que queremos aparentar. Extrañamente dentro de la imagen, pues siempre estamos jugando dentro de las apariencias, ¿no? Dentro de las personalidades y dentro de las máscaras. Y estas son unas de ellas de las personajes también políticos y personajes icónicos. Y vemos que se utiliza muchísimo el plano medio corto, planos medios, donde se enfatiza bastante lo que son bueno, ya carácter, ¿no es cierto? El carácter de la postura, puede ser un gesto. Al cortar las manos, bueno, cortaremos un poco la expresión de las manos, pero cuando juegan con las manos es importante tener en cuenta el juego de las manos, el juego de los brazos. Las manos siempre van a estar hablando muchísimo y los políticos siempre lo saben. Muy poco ahora se utiliza la mano los brazos cruzados porque simboliza o significa que no permitimos abrir a un abrazo, a una charla, a un diálogo, estamos cerrados. Bueno, eso en cuanto a retratos de políticos, ¿no? Es decir, siempre vamos a encontrar dentro de los retratos un retrato icónico, un retrato político, un retrato militar. Y en nosotros también, claro, vamos a encontrar un retrato que está dentro de una categoría, se puede decir, que nos identifica como se puede decir dentro de una cultura, en nuestro caso, ser colombianos. Y es la fotografía de documento. La fotografía de documento es un cierto tipo de retrato, ¿verdad? Y que no es muy agradable. El retrato de documento es bastante desagradable. Retrato de documento. ¿Por qué es desagradable? Hablemos un poco de la estética del retrato de documento. Por lo general, no es agradable el retrato de documento porque es una imagen totalmente fría, que no nos transmite nada. Recuerden que nosotros en la fotografía siempre buscamos transmitir algo, una emoción, una sensación, un mensaje. Pero la fotografía de documento y por lo general la de cédula es tan fría que por lo general no la botan con el flash de la cámara directo, ¿verdad? Es decir, con la cámara que viene, con el flash de la cámara que viene incorporado, con ese lo disparan. Y bueno, en estos casos, bueno, vemos que hay unas interesantes, pero por lo general no salen así.
salen bastante tristes, bastante lamentables las fotografías. Nosotros no nos gusta vernos en las fotografías. Aquí vemos que hay unas fotografías decentes de retrato, pero aún así vemos que la imagen no es la apropiada, no es como quisiéramos transmitir, pero es una forma de retrato y que documenta que somos parte de una cultura, que somos parte de una identidad o de un sistema. Recordemos que dentro de un carnet, dentro de una identidad de nuestro carnet estudiantil, nuestro carnet universitario, nuestro carnet de trabajo, está nuestro retrato y eso forma parte también de nuestro historial de generación. Y esa es la otra parte que quiero hablar desde el retrato. Hay una parte del retrato interesante que es el retrato generacional. Nosotros, al paso del tiempo, hemos perdido la costumbre de guardar nuestras fotografías impresas, de guardar nuestros álbumes fotográficos familiares. En nuestro álbum fotográfico familiar tenemos dos tipos de fotografías, la personal y la familiar. La familiar pues, hablará de partes más emotivas, más particulares e icónicas de nuestra vida con nuestra familia. Qué sé yo, la clásica retrato de la bañera o de la ducha en la batea, desnudos, niños, esa está dentro de la fotografía de retratos. Pero esa fotografía de retrato que es de álbum familiar tiene una particularidad estética que no está como muy elaborada dentro de la composición. Es decir, si nosotros vamos a ver nuestro álbum familiar, dudo mucho que alguno de los familiares, o puede haber uno que otro, que haya tenido un familiar fotógrafo y que tenga ya una intención fotográfica, es decir, en cuanto a composición. Pero vemos que las fotografías familiares de nuestro álbum familiar son muy particulares, que no tienen composición, no está muy trabajado la composición, sino simplemente el instante, el momento que se está viviendo. Ese es un cierto tipo de retrato, claro que sí, pero vuelvo y repito, no es un cierto tipo de retrato estudiado, es un cierto tipo de retrato, se puede decir, que es un cierto tipo de retrato como espontáneo de una persona con un ojo ordinario, se puede decir. Hablemoslo así, ¿sí? Es un ojo fotográfico, ¿ok? Y vemos varios tipos de álbumes fotográficos que en el tiempo de nosotros sí se imprimía bastante la fotografía y sí teníamos nuestros álbumes fotográficos. Y creo que espero que nos acostumbremos a imprimir un poco. De hecho, las personas que están trabajando en la parte de los ejercicios y los retos, por favor, participen en estos retos. Los invito a que sigan participando tanto en los retos que tenemos en nuestro grupo, que es el básico 1, que en este momento está en lo que es minimalismo y espacio negativo, y el reto libre, que es de cultura, patrimonio o patrimonio, arquitectura o evento cultural o representación cultural de Mosquera. Porque de esos ejercicios y de los que ustedes comparten a la red social de Facebook, a nuestro grupo, es de las que vamos a sacar para para nuestro festival. Y para ello también, de una vez, les voy sugiriendo que hagamos un marranito donde pongamos algún ahorro para que a finales de junio podamos tener para un impreso de nuestras fotografías. Creo que más o menos el medio pliego está costando unos 40,000 pesos, pero en este año tratemos de hacerlo menos de medio pliego. Creo que yo un cuarto de pliego está bien. Entonces creo que está como por unos 20,000 pesos, estaría bien para la impresión y estar dentro de la exposición y de nuestro festival audiovisual también. Recuerden que el festival vamos a hacer los monoculares, ese está todavía planteado para el festival, así que participen porque de esa selección fotográfica de los grupos y de lo que ustedes suben, hacemos esa selección. Bueno, regreso al tema. Nuestras fotografías familiares, recuerden que nosotros utilizábamos nuestros álbumes familiares para relacionarnos con las personas que llegaban a visitarnos a la casa. Llegaban a nuestro hogar y nosotros, para relacionarnos, para hacerlo más familiar a nosotros, le compartíamos el álbum familiar. Y bueno, tenemos álbum familiar desde, qué sé yo, desde cada uno en particular,
o el grupal y desde el blanco y negro y ya que entraron los 80s que vienen los de color. Y esa era una parte muy importante de los retratos también, empezar a dialogar y a familiarizarnos y a unirnos. Recuerden que el álbum familiar prácticamente estaba contando todo de retratos, todos eran retratos. Y si ustedes recuerdan, y si ustedes van a algún álbum familiar, si algunos de ustedes aún lo tienen ahí a la mano, habrá una fotografía así grupal, es decir, planos conjuntos, plano entero conjunto, en un espacio contándonos un paseo, y también habrá una fotografía de documento, una fotografía que identifica a la persona como si hubiera salido de esas fotografías de documento que a uno le dan 5 o 6 fotografías y uno guarda siempre una fotografía para reportar la fotografía también temporal. Es decir, que nosotros vamos documentando también nuestros años, ¿verdad? Nosotros podemos fotografiarnos en un espacio y en un tiempo y documentar cómo vamos evolucionando. Es decir, no solo es el álbum familiar, estamos hablando ya de la fotografía de niño a viejo, la fotografía generacional, ¿verdad? La fotografía generacional que nosotros podemos fotografiarnos para ver nuestra forma de cambiar nuestro aspecto de niños a adultos, de adolescente a adulto. Y bueno, ahora existen varias aplicaciones para, de hecho, volvernos cómo nos veríamos si tuviéramos más edad, ¿verdad? Los filtros que nos envejecen. Pero bueno, eso ya entraremos cuando entremos a hablar de la selfie. Y aquí vemos fotografías generacionales, de retratos generacionales. Pueden ser familiares. Estoy hablando, todo esto que estoy hablando son recursos de retratos que podemos no copiar, sino apoyarnos, inspirarnos. Esa es la palabra. Vamos a inspirarnos en todo este tipo de retratos para generar y transmitir a través de una fotografía un retrato. Recuerden que estas son temáticas que podemos volver y, vuelvo y repito, a inspirarnos en ellas. Las fotografías generacionales pueden ser de abuelitos, a los nietos o propias nuestras. Fotografías de cómo nos vimos antes y cómo nos vemos ahora. Fotografías de antes y después, ¿verdad? Del antes y el después. En el mismo espacio, en el mismo lugar y tal vez con las mismas prendas, imitando la misma prenda. Esas fotografías generacionales también son parte de los retratos y de los autorretratos. El autorretrato tiene una particularidad también que, bueno, es el primer recurso que nosotros tenemos en la fotografía. Creo yo que en el momento que nosotros no tenemos a quién fotografiar, no sabemos a quién fotografiar, no tenemos a quién fotografiar, no sabemos cómo comunicarnos con las personas para fotografiar, el primer recurso para fotografiar somos nosotros. Nosotros somos el primer modelo y seremos ahora pues, prácticamente también nuestro modelo básico para hacer nuestro autorretrato. Muchos de nosotros a veces no nos gusta autorretratarnos, así como cuando grabamos nuestra voz no nos gusta escucharnos. Pero en este caso, hagamos el ejercicio precisamente. Ojalá alguna de las personas que no le guste autorretratarse tenga este ejercicio de autorretratarse para poderse reconocer y poderse identificar. ¿Ok? Ahora, el retrato no solo necesariamente tiene que ver con el rostro o con el cuerpo. Puede ser parte de nuestro cuerpo, puede ser mi brazo, mi mano, puede ser mi pie, puede ser mi oreja, puede ser una parte mía, un retrato. Puede ser un objeto mío, un retrato, ¿verdad? Porque tal vez una extensión de mí, el escritorio, la forma como yo trabajo, me puede llegar a, qué sé yo, como a decirle a las personas cómo yo vivía, cómo yo era. Es decir, un retrato siempre trata de transmitir cómo somos o cómo queremos ser. Es decir, que si yo voy a ustedes y entro a su cuarto, tal vez su cuarto es su retrato, ¿verdad? También su alcoba forma parte de un retrato porque nos describe un poco. Es decir, que no un retrato necesariamente tiene que ser un rostro, una cara. Empezamos a descartar esa parte de que las caras y los rostros son retratos. No, no necesariamente. De hecho, eh, hay un retratista, no recuerdo muy bien el nombre, pero que utilizaba su sombra también para retratarse. Es decir, donde llegaba
fotografiaba el espacio, pero también proyectada su sombra. Y esa era manera de autorretratarse dentro del espacio y del entorno. Hacía street photo y la fotografía callejera, la fotografía de calle, bueno, la intervenía también con su sombra proyectada. Esa era una forma de autorretratarse. Así que el autorretrato no necesariamente tiene que ver que nos fotografiamos nosotros el rostro. Puede ser una parte de nosotros, una mano, algo que hable más de nosotros que, por ejemplo, yo puedo hablar más con mis manos que con mi cara. Entonces, si yo transmito más información con mis manos, tal vez mi retrato va con mis manos. Así que el retrato no necesariamente tiene que ver con la cara, ¿ok? Para que empecemos a descartar esa parte que a veces nos quedamos como muy pegados a que tenemos que fotografiarnos el rostro o la cara, necesariamente la cara. Y no es así, no necesariamente fotografiamos la cara. En la fotografía que hice de divulgación fotográfica de la clase, es una mujer afro, una mujer negra, pero no necesariamente, vuelvo y repito, necesariamente necesitamos fotografiar un rostro, un retrato así de estudio. Ese retrato prácticamente es un retrato eh, trabajado, un retrato dirigido, esa es la palabra, un retrato dirigido. Hay retratos que yo no los puedo dirigir tanto, sino que tengo que estar charlando con la persona y mientras voy charlando, en un momento llego y le tomo la fotografía. Eso es importante también a la hora de retratar a una persona. El diálogo con la persona es importante para que la persona se suelte un poco con uno. Muchas veces a la hora de retratar a una persona que no conocemos, que entramos a conocer de primeras, no nos va a soltar un retrato de esa persona tal y como es. Posiblemente se restrinja un poco a que le tomen una fotografía. Hay personas de pronto hasta que se quedan como pensando, bueno, ¿qué me vas a tomar una fotografía? Cuando llega a un lugar, a uno de un lugar desconocido con una cámara y empieza a alzar la cámara y a fotografiar, la gente se queda sospechosa de que qué está sucediendo. Por eso el contacto de presentarse, documentarse, saber quién es la persona, es importante para lo que es un retrato. Es decir, lo que vamos a la condición primera que decíamos, tiene que haber un nombre. Si no hay un nombre, pues difícilmente será un retrato, sino un fotoreportaje o un fotodocumental. Así que un paparazzi estaría haciendo un retrato, tal vez no, está haciendo un fotoreportaje. Cuando yo salgo con un lente, con un zoom súper amplio y tomo fotografías de personas que están en la calle y le tomo la fotografía del rostro de la persona que está caminando, no es un retrato, a menos de que esa persona yo la conozca y me conceda que le tome la fotografía y posiblemente yo le esté persiguiendo para fotografiarlo en ese momento. Es decir, si qué sé yo, estoy en un proyecto fotográfico y le digo a una persona, mira, te voy a hacer un seguimiento en tu día a día. Y durante el día a día tú no te vas a dar cuenta que yo voy a estar tras de ti fotografiándote, pero me concedes hacer ese retrato, ese fotografía de reportaje de tu día a día, pero sería un retrato. Ese sí sería un retrato porque me concedería a mí el nombre, el lugar, todo. Entre más documente lo que es un retrato en ese momento, es mejor. Hora, lugar, sitio, mejor, porque así el tiempo nos va dejando a nosotros ese documento histórico que volvemos y repetimos a las fotografías generacionales. Pueden ser familiares o nuestras, como decíamos. Yo tengo fotografías de niño. Me hubiese gustado tener una fotografía en un mismo lugar, en un mismo espacio, para ver cómo iba mi proceso de tiempo de envejecimiento, que hubiera sido muy interesante documentar mi proceso de evolución de física y ver cómo mi cuerpo empieza a envejecer. Así que todo eso, bueno, es parte del autorretrato y del retrato. El retrato también es una parte que queremos guardar con mucho cariño, con mucho apego, ¿verdad? Las fotografías familiares, las fotografías de nuestros hijos, las fotografías de la persona que amamos, son importantes en nuestros ciclos de vida, en nuestros momentos, en nuestros instantes eternos. Queremos eternizar momentos que nos dejan, que tal vez hasta la memoria
nos puede llegar a fallar y que con la fotografía podemos recordar. Así que el retrato también nos puede retomar a personas que ya no están con nosotros y que a través de esa fotografía podemos recordar. ¿Es una máquina del tiempo también los retratos? Claro que sí, porque van evolucionando con el tiempo. Nosotros tenemos fotografías documentando desde pequeñitos. Si nosotros hacemos un trabajo de hacer una bitácora, de recolectar fotografías desde el año muy corto, desde el año cero, desde el primer día de nacido hasta el día de hoy, así una sola fotografía saltando generación, por ejemplo, cada 2 años, cada 5 años, una sola fotografía, y vemos ese proceso de nuestra evolución. Veremos toda esa nostalgia que conserva una fotografía de retrato a través de la historia. Así que tiene una connotación muy importante el retrato y el autorretrato. No es simplemente tomarse una fotografía, no es simplemente quedarse registrado a través de una imagen. Vemos que hay un contenido mucho más fuerte, mucho más allá de querer simplemente quedar por eternizado en una fotografía. Hoy en día, la fotografía de retrato y autorretrato es mucho más cotidiana porque tenemos nuestro dispositivo celular. Así que se ha convertido en una fotografía muy cotidiana la selfie. Nosotros vemos hoy en día la selfie como una nueva alternativa de formato fotográfica de retrato y autorretrato, ¿verdad? Porque eso no se miraba, bueno, había en la pintura creo que algunas intenciones de hacerse autorretratos selfie y algunas intenciones en primeras intenciones de fotografía, pero no era como muy clara como esa intención de quedar yo registrado en un espacio, ¿ok? En un espacio, en un lugar. Voy a que compartir la pantalla a todos. Siempre va a ser la selfie como que queriendo documentar qué estoy haciendo, dónde estoy, con quién estoy. Es decir, siempre involucrándome en el espacio, en el entorno. Por eso los lentes de los celulares son angulares, son gran angulares, son 16 milímetros, 14 milímetros, 12 milímetros. Es decir, abarcan bastante información, precisamente para que uno pueda involucrarse dentro de una escena cuando uno se hace una selfie. Y es a partir del dispositivo celular que empieza a crecer bastante esto de la selfie. Sí, habían unas pequeñas intenciones, pero no eran muy fuertes las selfies ni las autorretratos a partir de una selfie. Pero a partir del dispositivo celular, esto se ha convertido en un día a día. Yo, de hecho, cuando estoy haciendo fotografías con ustedes en los talleres, en los ejercicios, en las prácticas, hago mi selfie con ustedes porque estoy documentando para mi informe. Yo reporto mi informe, que estoy haciendo el ejercicio, y hay una fotografía de fotoreportaje aparte de ser selfie, es decir, es una selfie fotoreportaje. Siempre estamos reportando en una selfie porque queremos involucrarnos en un espacio. Así que la selfie se ha convertido en un recurso cotidiano. Nosotros tenemos un retrato, nosotros tenemos un autorretrato, nosotros tenemos retratados a nuestros compañeros en una selfie, en un grupo. Es parte de esa historia de la fotografía de retrato. Se ha convertido en prácticamente en un día a día, se ha convertido en la más allegada de las fotografías de la fotografía de retrato y autorretrato. De hecho, veremos más dentro de nuestro Instagram selfies que autorretratos tomados por nosotros mismos con el celular, con un temporizador, ubicándonos, sentándonos y disponiéndonos en una pose para una fotografía, qué sé yo, con una intención, con un gesto, nada. Siempre estaremos más buscando como la selfie, como que involucrándonos en el espacio, como que siempre tomándonos las fotografías con alguien que queremos recordar también. Recordemos que la selfie es un retrato eh, a un autorretrato para reafirmar nuevamente lo que deseamos, ¿no? En el autorretrato siempre queremos como reafirmar, es una huella, es un sello. Estoy aquí, estoy vivo, estoy aquí, estoy presente. Esto es algo así como también vuelve a ser como egocéntrico, ¿verdad? Esto es algo polémico, porque en pequeñas gotitas
La autoestima y el ego es importante tenerlo. No podemos caer en el error de no ser también, creer y amarnos, ser egoístas, crecernos en nosotros mismos para después brindarlo a lo demás. Es decir, siempre hay que tener esa parte también para poder evolucionar. Y esa parte está identificado, se ve reconocida en los selfies, en los autorretratos, porque queremos reafirmarnos, queremos estar ahí presentes. El autorretrato siempre será, vuelvo y repito, un recurso muy a la mano. Así que si ustedes quieren hacer un ejercicio dentro de las tareas que voy a dejar, porque dentro de eso, de estos ejercicios que estamos viendo, que es fotografía generacional, fotografía familiar, fotografía política, fotografía militar, esas fotografías vamos a dejar como ejercicio para que ustedes puedan resolver alguno de ellos, cualquiera. Entonces puede ser selfie, puede ser icónica, puede ser política, puede ser grupal familiar, qué sé yo. Vamos a dejar ese ejercicio libre para que ustedes decidan. Puede ser autorretrato de estudio, que ustedes pongan el temporizador y corran a sentarse y ubiquen y se sienten y hagan su expresión, qué sé yo, totalmente fríamente calculado. Recuerden que la selfie, lo particular de la selfie es que tenemos una extensión desde nuestro cuerpo al dispositivo, pero no se desprende de la extensión. Puede ser una varita selfie o nuestro brazo, pero la particularidad es que queda muy pegado como al primer término a nosotros, es decir, el brazo queda como a primer término a la toma, queda muy pegado a la foto, el brazo o la varita selfie. Esa es la particularidad de la selfie. Ya dejaría de ser selfie, o pues, bueno, en ese carácter de selfie, que es con la varita o con el brazo, cuando uno pone el temporizador de 2 segundos o 10 segundos, recuerden que el temporizador es un relojito que va contando el tiempo a un reloj a contratiempo para que en el momento que nosotros no tengamos quien nos tome la fotografía, podamos tomarnos la fotografía nosotros mismos. Entonces uno corre, pone el relojito y se la toma uno mismo. Ese es un recurso y ya no sería una selfie, sería un autorretrato, ¿ok? En estos casos de autorretrato, lo más conveniente sería utilizar un recurso o una herramienta también importante que sería el trípode o el trípode o un soporte para nuestras cámaras. Precisamente porque como si no tenemos a alguien que nos obture la cámara, pues debemos tener firme o más estable nuestro dispositivo de captura, sea el celular o sea la cámara. Vuelvo y repito, el autorretrato o el retrato trata de mostrar quién somos o quién queremos ser o quién soñamos ser o transmitir también algo que tenemos en nosotros, otro ser que tenemos. Nosotros tenemos bastantes formas de ser, bastantes apariencias, bastantes formas de camuflarnos, de maquillarnos, de eh, sí, como de disfrazarnos, digámoslo, ¿no? De la máscara. La máscara vendría a ser también parte del retrato y el autorretrato. Claro que sí, porque la máscara es esta. La máscara, la primera máscara que nosotros tenemos es nuestro rostro. Y de ahí para allá, la cantidad de gestos y apariencias que tenemos para reaccionar a cierta o X o Y circunstancia. Recuerde que nosotros tenemos bastantes gestos, bastantes apariencias. De hecho, ahorita me acordé de una fotografía muy particular. Recuerden que si se acaba la sesión, entramos al mismo link. Recordé en este momento una fotografía de un fotógrafo de México, o de, perdón, de Guatemala, creo que es Eloy Mora, creo. Eloy Mora, él tiene una fotografía de autorretrato muy interesante y de hecho estoy como que muy interesado como en emularla, como en copiársela un poco, en inspirarme un poco en esa fotografía que tiene él de retrato. Voy a ver si está por aquí a la mano. Si no, recuerden que regresamos al link y ya cuando regresemos entramos ya a ver la fotografía de retrato y sus retratos, claro que sí, porque es un fotógrafo que yo referencio mucho. Recuerden que tenemos que tener referentes.
no avanzamos en la fotografía, sino alimentamos nuestro ojo también. Así que tendremos que alimentar nuestro ojo fotográfico como siguiendo fotógrafos, mirando cinematografía, viendo revistas publicitarias. La revista publicitaria tiene tanto contenido narrativo que de hecho, si yo quisiera saber cómo posar a una persona, yo no veo una revista o un libro de poses porque no me transmite nada. Veo una revista de publicidad y ahí hay imágenes que transmiten, que quieren transmitir algo y hay poses que transmiten. Así que esa sería una fotografía muy, muy interesante. Estoy buscando en este momento la fotografía del retrato que les comento, que, me gusta mucho lo del retrato de Eloy. Bueno, voy a compartir esta pantalla mientras se va terminando la sesión, antes de que llegue a la fotografía que quiero mostrarles de él, para que veamos su trabajo mientras voy bajando. Miren su contenido. Me gusta su trabajo de fotografía en cuanto a iluminación. Su trabajo de iluminación es excelente. Él en todo prácticamente lo domina bien, porque él es un director de arte de teatro, de artista de teatro, pero aparte de eso, maneja muy bien la fotografía a la iluminación, la postproducción también, pero la producción en cuanto a luces, luz de ambiente es excelente. Miren que esta fotografía